Pastor hondureño arremete contra Nayib Bukele y le dice que deje de estarse metiendo en El Salvador, mira. Pero después de las declaraciones de ese pastor, el gobierno de Honduras ha pedido disculpas a Nayib Bukele y para ver de que los lazos se entremecen en hermanos, mire lo que acaba de pasar, Cancillería de Honduras. Honduras y El Salvador dialogan sobre cooperación e inversión con el propósito de fortalecer las relaciones y los lazos de amistad. La Subsecretaría de Cooperación y Promociones Internacionales se reunieron con el embajador de El Salvador acreditado en Honduras, Jorge Alberto Umaña, quien estuvo acompañado por la ministra consejera Dagne Villatoro. Durante el encuentro, ambas partes consideraron la importancia de reforzar la estrecha relación bilateral y mantener un diálogo permanente que permita profundizar los lazos de cooperación. Entre los temas abordados destacaron el interés de aumentar la inversión, la iniciativa de creación de la Cámara de Comercio en Honduras y El Salvador, el fortalecimiento de los cambios de cooperación técnica, el acompañamiento de materia de regularización sanitaria, así como el impulso de un nuevo marco de cooperación bilateral. Mire, la Subsecretaría Bautista agradeció la disposición del gobierno salvadoreño y reiteró su apertura para trabajar de manera coordinada y complementar acciones en beneficio de ambas naciones bajo un enfoque de ganar. Mire, y aquí ve a los dos cancilleres, tanto de El Salvador como de Honduras, estrechando los lazos, dando por sentado de que no hay ningún problema entre El Salvador y el nuevo gobierno de Honduras. Esto está bien. Está bien para las dos tierras, para los dos territorios, que somos con los que más los parecemos. Y acá, el secretario de Comunicaciones del gobierno de Honduras, José Argueta, ofreció disculpas públicas tras las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerson Velázquez, quien afirmó que las estrategias de seguridad implementadas en El Salvador vulneran los derechos humanos. Mire lo que dice acá el señor pide disculpas por las declaraciones del ministro. Ay, ni ellos saben qué van a decir. Antes que nada, gente, mire, regáleme ese likezote. Suscríbete y dale like a nuestro Púcheme contenido ese en like YouTube. y dígame qué le parece esta noticiota que el canciller y la cancillera de Honduras se pusieron de acuerdo con El Salvador. Vea esto. Señor Argueta, bienvenido. Es un gusto saludarlo esta mañana en TV Azteca. Don Darío, muchas gracias por el espacio. Buen día a los amigos en su plató. Saludo al pueblo hondureño. Creo que no hay mucho que decir más que las declaraciones de un funcionario en una entrevista a veces pueden tomarse subjetivamente o pueden malinterpretarse, incluso podemos tener un lapsus. Yo creo que una declaración de un funcionario no remite a una política de Estado como tal, y nuestra política de Estado está en el tema de seguridad, está bastante claro en nuestro plan de gobierno. Un día con gusto llegó por su programa para que platiquemos precisamente sobre nuestro plan de gobierno. Ahí está la ruta clara que tenemos con la visión de nuestro presidente, y yo creo que hay que remarcar la situación. Hay una cosa que es bastante clara: cada país toma sus decisiones. Lamentamos si fueron mal tomadas en el hermano país del Salvador, pero yo creo que hay un mensaje claro, y es que juntos, como hermanos centroamericanos, tenemos que trabajar por la seguridad de nuestro pueblo, ¿verdad? Y la inseguridad es transnacional. Nuestros pueblos sufren, América Latina entera sufre por inseguridad, por trata, por tráfico de armas, por tráfico de personas. Y yo creo que hay que remarcar la situación. Si se tomó mal una declaración, pedimos disculpas. Yo creo que nuestro mensaje es claro: trabajar juntos. Bueno, ahí está. Son las declaraciones del señor, secretario de Gobernación, de Comunicaciones, dando una disculpa por las palabras del ministro. Pero el pastor Roy Santos ha atacado a Nayib Bukele. Pastor metido bastante en política, bien raro, ¿verdad? Dice, un distractor innecesario. Un comentario del secretario de Seguridad de Honduras, el general Gerson Velázquez, hizo que el presidente Nayib Bukele diera a conocer lo que hay en su corazón. Oíste esto, poniéndolo como que diciendo que es malo. Quien reaccionó de una manera que muchos hemos percibido como altiva e innecesariamente confrontativa. El general Velázquez responde a una pregunta en el periodista Vanegas, la que
fue razonable el reconocer la efectividad del plan implementado en El Salvador, pero también fue claro al señalar que no todo modelo exitoso en un país puede replicarse automáticamente en otro, con realidades sociales, territorios e institucionales distintas. La comparación geográfica que hace entre El Salvador y el departamento de Olancho no está fuera de contexto cuando se habla de extensión territorial, vecindad poblacional y características operativas. Cada nación enfrenta desafíos particulares y diseña sus estrategias según propias estructuras. Además, es importante recordar que tanto Honduras como El Salvador son soberanos. El respeto mutuo entre gobiernos es fundamental, especialmente cuando se trata de temas sensibles como la seguridad nacional. Pueblo hondureño, no nos desgastemos en cosas distraccionales innecesarias. Vaya, el presidente Bukele se equivoca al mostrar arrogancia, oíste esto vos, que no va de acorde a su investidura, y queda peor que su intromisión está fuera de contexto, porque gobernantes se enojan y se ofenden cuando el gobierno de otro país quiere buscar su propio camino. Se entiende también a los bukelover, oiga esto, el pastor hondureños que se ponen del lado de su líder, y es que aquí donde cae la incongruencia. Se exalta constantemente la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la firmeza frente a represión externas, porque esa misma lógica no aplica cuando Honduras decide evaluar su propio cambio. Vaya, mire este maestro tirándole a Nayib Bukele y todavía pone un párrafo de la Biblia mezclándolo con política. Increíble, pero cierto, gente, ahí como lo ve. Y es que yo estaba revisando y se me había olvidado sacar acá que este pastorcito es uno de los que andaba a la par del delincuente Hot. No, hombre, si le hacía los mandados a Hot. Mire esto, mire lo que le voy a mostrar ahorita. Deme chancecito que cargue acá, que está algo retrasadito, pero acá le voy a mostrar. Mire cómo aparecía este pastorcito. Vean. Sus enemigos de que él es inocente. Y mire, una de las cosas que está pasando en Estados Unidos es que están buscando una de 1000 maneras por condenar a este hombre. Le entregan tarde todas las pruebas. Imagínense que ahorita, a última hora, ponen unas pruebas de audios. El señor defendiendo este pastor que critica a Nayib Bukele defendiendo a Hot. Pláticas de personas hablando de Juan Orlando. O sea, 2 personas pueden hablar de Roy en cualquier momento, entonces ya estoy involucrado. Es impresionante esto. O sea, ¿cómo puede pasar eso? Y a última hora metiendo pruebas, pero quieren acelerar el caso, el juicio, y no quieren dar más tiempo. Entonces, ¿qué indica ahí? Que hay una cuestión de querer ganar ventaja. Entonces, Juan Orlando Hernández se está enfrentando a un juicio sin el debido... Oí cómo defendía a Juan Orlando Hernández, y viéndolo acá, el señor como que... imagínate acá. Lo que decía, dice, libre no continuará en el poder. Dios me dijo que será otro partido. Es este mismo Roy Santos, mira, el que ha criticado a Nayib Bukele ahorita. Ayer, sí, el día de el pastor Roy Santos compartió un momento de oración con el presidente de la República de Honduras, Narri Tito Afura, y el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano. Según dicho esto, ese pastor, el pastor Roy Santos, profetizó, dijo que días antes de las elecciones, que Dios le había mostrado que Narri Tito Afura sería el presidente de Honduras, mi gente. Y ahí está, miren, estuvo agradeciéndole a Dios y cumplió su palabra, porque este pastor lo profetizó, ¿sí? antes de que hubieran las elecciones, que Narri Tito Afura sería el presidente. Y ahí están reunidos él con Tito Afura y con... Y de ayer, sí. Va, imagínate, o sea, el señor se mete en políticas y da predicciones al partido que a él le favorece, porque si ustedes no saben, este señor que es el nuevo gobernante de Honduras es partidario del mismo partido, valga la redundancia, de Hot. Por ahí es que este pastor lo miramos así, márate, libre no continuará en el poder. Dios me dijo que será otro partido. Increíble, pero cierto. Bueno, pero ya como ya les mostré, mire, Honduras y El Salvador dialogan sobre cooperación e inversión, y así, mire, no hay problema, ya no hay problema, está todo resuelto, fue un malentendido de todos, de un lado para el otro. Ahí está, mi gente, mire, qué bueno esto, yo aplaudo esto, porque la verdad que no tenemos que estar peleados con nuestros hermanos hondureños, pero espérate,
Salió nada más y nada menos que un vendido. ¿Quién es el vendido? El del FMLN, porque este maestro es simpatizante del FMLN. Manuel Someta fue a poner en mal al país, a Honduras. Mira esto. Manuel Someta, abogado salvadoreño, que con el modelo de seguridad aplicado en El Salvador se han sacrificado aspectos como seguridad jurídica, las garantías constitucionales, la institucionalidad y los derechos humanos. Dice, no es cierto que existan derechos humanos de los criminales y derechos humanos de las víctimas. Existen derechos humanos para todos los seres humanos, expresó este Rojito Zabaleta. Oiga esto. Como muy bien lo dijo el ministro, por nuestra densidad poblacional y por nuestra Someta, extensión, pues lo que sucedió fue, se decreta régimen de excepción, se suspenden garantías constitucionales y procesales y se encierra al 1% de la población de salvadoreños. En ese 1% iban los perpetradores y las posibles víctimas. Los perpetradores y las posibles víctimas. Oye. Entonces el resultado directo ha sido justamente que se disminuyó, lo que ya vieron todos, la disminución de la criminalidad en El Salvador, pero a un costo altísimo. Hemos sacrificado en El Salvador la seguridad jurídica, garantías constitucionales, la institucionalidad, más que incluso los derechos humanos que mencionó el ministro, y porque no es cierto que existen derechos humanos de los criminales y derechos humanos de las víctimas, existen derechos humanos de los seres humanos, y en tanto no sean condenados los prisioneros o la gente que está cumpliendo prisión en este momento en El Salvador, se deben presumir, aunque es una de las garantías que está suspendida, se deben presumir como inocentes. Entonces, aquí la receta ha sido simple, pero con un costo altísimo. Se quiebra, digamos, el sistema de pesos y contrapesos y la institucionalidad, se suspenden garantías constitucionales y se hacen estas aprehensiones masivas, ¿verdad? Vaya, el costo altísimo que hemos pagado es que la seguridad en El Salvador esté mucho mejor. Ya te voy a mostrar un video. Manuel Someta, abogado salvadoreño, señala que 185,000 personas han sido sometidas bajo el régimen de excepción en El Salvador, incluyendo tanto pandilleros como posibles víctimas. Mira esto que dice este maestro acá, el traidor salvadoreño traidor. A eso voy. Un par de datos finales. A partir del establecimiento del estado de excepción y toda la batida por la seguridad territorial, capturando integrantes de maras y de pandillas en El Salvador, ¿cuántas personas hay detenidas en ese alrededor tiempo? Hay alrededor de 185,000 detenidos por el régimen de excepción. Esto se amplía un poco más por lo que ya es conocido, que también le prestamos la cárcel a Estados Unidos para otro tipo de detenidos. Pero andamos alrededor de 185,000 personas detenidas entre pandilleros y potenciales víctimas, como yo lo dije, porque ahí se fue un montón de gente de las zonas pobres, de las zonas que son estigmatizadas. Oye, ¿cómo llega a informar este maestro a un canal hondureño? Por violentas, aún cuando no han sido pandilleros. Esas personas tienen un juicio. Los perpetradores y las víctimas. ¿Esas personas tienen un juicio normal en los tribunales? De hecho, no. El Estado. Vaya, ahí acabamos de escuchar a Someta. Lastimosamente ya no habían más partes de este video. Déjeme revisar acá a ver qué más ha dicho el señor Someta, que dijo de que en El Salvador, o sea, para él lo que ha pasado en El Salvador está malo, según Someta. Déjame ver por qué no me... Esta mierda, vos, ¿qué le pasó? Espérame, aquí. Multimedia, vamos a ver si hay más videos de Someta. Pasamos 2 nomás. Pero están bien, imagínate vos. Yuca, va, solo 2 videos habían subido lastimosamente. Pero mira, yo te voy a mostrar un video que me acaba de salir acá, que es importante. Mira, dice el señor Someta que nosotros hemos que hemos sufrido en El Salvador por lo que está ocurriendo. Mira esta comparación de homicidios en Honduras. Y mira cuánto tiene Nicaragua y cuánto tiene Honduras. Lo quintuplica a Honduras siendo más grande Nicaragua. O sea que la excusa es que no quieren hacer nada. Y vamos a ver la siguiente
gráfica y analizarla también porque Guatemala, como ustedes ven, ha logrado una reducción de los índices de homicidios, en el caso a 17.3%. Una reducción que han logrado con las siguientes medidas. Aquí les cuento. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, asegura que el estado de sitio que nosotros conocemos como estado de excepción, que ellos decretaron hace un mes y que concluye este mismo día, permitió controlar las pandillas en el mes de enero, porque asesinaron a 11 policías y se amotinaron también en las cárceles. Ese estado de sitio le permitió a Guatemala ratificar y permitirle a la policía y al ejército también frenar la escalada que emprendieron algunas pandillas que son consideradas como organizaciones terroristas por los Estados Unidos. Esto le permitió desescalar los índices de asesinatos, sobre todo, y durante el estado de sitio también lograron una reducción de las extorsiones en 33%. Se extraditaron también durante ese mes a 7 criminales a los Estados Unidos. Según el presidente Bernardo Arévalo de Guatemala, esto es una herramienta poderosa que les ayudó a mantener el control y liberarse del miedo como una prioridad. También tuvieron el combate al crimen organizado y operativos quirúrgicos. Ahora, en el caso de El Salvador, vemos que ahora se encuentra en un color verde en ese semáforo, porque ellos lograron, a petición del presidente Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa, aprobar el régimen de excepción en su momento, que suspendía las garantías constitucionales, pero esta medida, que suponía estar durante 30 días, posteriormente se alargó y lo alargaron en el Congreso, pero lograron al menos reducir los índices de criminalidad a 1,9%, al mínimo histórico en nuestro país vecino, El Salvador. Actualmente hay 110,000 personas en prisión, 85,000 personas detenidas desde que comenzó a implementarse ese régimen de excepción, y durante los años también El Salvador había sido conocida como la capital mundial del asesinato, con una tasa de homicidios que alcanzó los 106 y ahora la tasa es de 1,9%. Disminuyeron completamente este delito casi en su totalidad y han hecho hincapié en que esto se debe a la política de mano dura contra las pandillas, que el fin de semana generó cierta polémica porque se refirió al secretario de Seguridad de Honduras. Luego, Nicaragua tiene un 6%, que tampoco es el mínimo, pero no está mal. Y Costa Rica 16.7%, y en el caso de Costa Rica es importante mencionar que el fenómeno de las maras no se manifiesta de la misma forma en que se ha dado históricamente en el Triángulo Norte de América, que abarcaba El Salvador, Honduras y Guatemala. En el caso de Costa Rica, las bandas criminales locales son más fluidas y si el líder cae, el grupo suele mutar y ser absorbido por otros. En el caso de Costa Rica, se reunieron con el presidente de El Salvador y acordaron una alianza histórica para intercambiar inteligencia y asesoría para el combate al... Mira, y aquí te puedes dar cuenta que el territorio de Nicaragua viene de aquí hasta acá. O sea, hay que más súper grandísimo, más que Honduras. Y Guatemala todavía es un poquito más grande que Honduras y tienen menos crímenes que Honduras, 27.2, o sea, mueren 27 personas cada 100,000 habitantes. Cada 100,000 habitantes, 27 personas. Juela madre. El crimen organizado. Y finalmente, nuestro país, Honduras. Honduras en rojo, con una tendencia hacia la reducción de la tasa de homicidios que ha venido marcando desde 2022, pero las estadísticas son alrededor de 2.690 homicidios, lo que equivale a un promedio de 7 muertes diarias, en una tasa nacional de 27.2 por cada 100,000 habitantes. En el análisis de estos casos, el 87.8% de las víctimas son hombres y 12.2% son mujeres. Estamos en el último lugar también de lucha contra la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Centroamérica. Bueno, ahí está. Más que claro, aunque el ministro de Seguridad dice que busca solución propia.
mientras analiza llaman a mantener política exterior. Mira, el ministro de Seguridad, estas son otras afirmaciones que hizo. Afirma que implementará un mecanismo adaptado a las necesidades de Honduras para enfrentar la violencia. Mientras tanto, analistas advierten que la política exterior, como la relación con El Salvador, no debe debilitarse para la polémica degenerada en materia de seguridad. O sea que los políticos en Honduras, puta, esta mierda me cae mal que se quede ahí parada, men. Que no pueda ponerle pausa, me encachimba, me encabrona, me saca el indio, perdón, gente, por la mala palabra. Los políticos en Honduras están diciendo que no deben de pelearse. Mira el ministro lo que dice ahora. Que se generó entre Honduras y El Salvador en materia de seguridad. El ministro de Seguridad de Honduras asegura que todas las autoridades están concentradas en crear un mecanismo que se adapte a nuestra realidad para combatir la inseguridad. Que nosotros estamos concentrados en crear un mecanismo que realmente pueda desarrollar un modelo de servicio propio y ajustado a nuestras realidades. En ese sentido, nosotros no pretendemos polemizar con este asunto. Realmente lo que tratábamos de explicar es que, si bien es cierto, hemos visto la efectividad que han tenido en otros contextos, nosotros tenemos que elaborar nuestro propio modelo. Eso es, no hay ningún tipo de polémica, simple y sencillamente Honduras tiene problemas diferentes. Por su parte, el presidente del CODEN asegura que en el país hay una decadencia en materia de derechos humanos, aunque mantiene la esperanza que esta situación cambie con las nuevas autoridades del Congreso Nacional. Pero cada país tiene sus respectivas debilidades y fortalezas. Por lo consiguiente, en Honduras hay una decadencia en materia de derechos humanos, pero se vienen fortaleciendo con un Congreso Nacional diferente al que teníamos. Tenemos la esperanza de fortalecerlo como lo planteó el nuevo señor ministro de Seguridad. Desde la sociedad civil piden a las autoridades a no caer en jugadas políticas que generan controversia, ya que aquí no se busca dañar las relaciones bilaterales que existen entre los países que forman el Triángulo Norte. La postura del señor ministro de Seguridad respecto a cómo valora él se debe de diseñar el nuevo plan de seguridad. Consideramos que no debe de caer el ministro ni el país en un tema político, en jugadas políticas que se generan desde otros países. Recordemos, y lo hemos visto en otros escenarios, al señor presidente de El Salvador, cuando alguien señala o critica su plan, la respuesta de él siempre es de manera defensiva, alegando de que todo aquel que va en contra de su plan es que está en favor. Porque ahora nosotros sabemos cómo ha costado eso. De la defensa y la protección de los criminales. Creo que no hay que verlo así. Con las imágenes de Alan Godoy. Bueno, ahí está. Ahí está. Y mire, las analistas Bessie Ríos y Tania Pastor hablan sobre esto. Y miren qué interesante lo que dice. Espera, si le doy play sería mejor. Del ministro de Seguridad de Honduras. Renato es el que hace el primer señalamiento, que es el presentador de Frente a Frente Honduras, donde le reclama, digamos, de alguna manera, o le pregunta al presidente Bukele, ¿por qué no ha felicitado a Asfura? Y posterior a eso, pues hay una entrevista con el ministro de Seguridad, bueno, el que va a ser nombrado, el que va a estar con Asfura. Ayer lo pusimos, Chomito, ahí creo que ya lo tenemos, el video. Sobre ese post comenta el presidente Bukele, yo no me había querido meter en el tema, pero este tipo de discursos, Entonces esto ha encendido a los periodistas hondureños, que van desde la típica frase, El Salvador es más chiquito que Olancho, hasta allá, ese modelo de autoritario no lo vamos a replicar aquí. Mira, a mí, al final del día, creo que van a ser las cancilleres las que tengan que resolver. Le tocará Cancillería de Honduras y El Salvador desde la guerra del 69, y esto no es algo que sea escondido después de la guerra, mal llamada guerra del fútbol. Se han tenido siempre tensiones con Honduras, las reuniones nunca se hacen de manera bilateral directamente en estos países, sino que siempre te llevan a México o a cualquier lado para hacer las cumbres. Nunca ha sido, o sea, desde hace ratos tienen esa relación bien tirante como países, no es por el tema de qué signo de gobierno es el que está ahí. Y esto pues luego se agrava cuando llegan los Zelayas al poder, y aquí en ese momento Francisco Flores, si mal no lo recuerdo, reconoce el golpe de Estado.
Vaya, pero hay dos cosas que me llaman la atención aquí. Primero, cuando el presidente dice yo no quería mantenerme al margen, significa que no había... No lo había felicitado. Ajá, no había tenido Nunca lo felicitó. Y asfura. Papi a la orden. No, ¿y a qué se debe creer ¿Qué ustedes? crees tú? ¿Por qué crees, Tania, que no había digamos, un encuentro como se acostumbra a veces entre los presidentes, sobre todo que estamos hablando de un mensaje por lo menos de un país vecino? Bueno, como se lo envió inmediatamente, se dio Pero a es conocer que la candidatura. Acordate que anteriormente que se había postulado Asfura había dicho Bukele que no votaran por él. O sea, por eso, pero iba a decir que distinto a lo que ocurrió. O sea, no dijo que no votaran por él, sino que dijo si algo que recomiende Arena no es bueno, pues. Con Laura Fernández, la candidata que ahora es presidenta electa de Costa Rica, que inmediatamente... Por las relaciones. Por eso, pero entonces, ¿qué creen? ¿Para qué va a felicitar a alguien que no era de su apoyo? Bueno, por el tema internacional, la diplomacia, etcétera, yo creo que era necesario, ¿verdad? Pero se metió en este asunto porque le tocaron el punto más importante de este gobierno, que es la seguridad, ¿verdad? Obviamente hay todavía posturas extremo garantistas en donde van a criticar a El Salvador no por el resultado, sino por el procedimiento. Y es válido. Lo que sucede que al final, pues cada país es soberano, ¿verdad? Ya sabrán ellos. Este es el video de ayer. Si no quieren acabar con su narco. Este es el video de ayer, incluso del que estábamos hablando, el video de ayer cuando estaban entrevistando al ministro de Seguridad. De seguridad. Ajá, formas inclusivas. Desde allí el problema es un formas inclusivas. Idéntico. Es imposible, por lo que él sí dijo. Lo que sucede es que cuando él ya refiere que tenemos reformas que violan los derechos humanos, ahí es donde entramos en conflicto, por lo menos con lo que yo considero que sí se podría hacer en Honduras. Lo que pasa es que Honduras además tiene un problema de narco, y un narco infiltrado en el gobierno. Entonces desde allí el problema es un poquito más grave y serio, porque tú puedes ser del tamaño de Olancho, como él dice, pero puedes trabajar Olancho por Olancho hasta terminar Honduras. Todo es de voluntad, no necesitas tampoco controlar todos los poderes si los poderes tuvieran la voluntad de trabajar conjuntamente para lograr un resultado beneficioso para la sociedad. Entonces sí puedes replicar un modelo y replicar las buenas prácticas, y eso es histórico. Tú replicas las buenas prácticas, lo que consideras malo, buscas la manera de encontrar el equilibrio que te eficientice el recurso y que te haga eficaz el resultado. Pero si tú no tenés esa voluntad, vas entonces a sacar esa crítica que es como el caballito de batalla o la vieja segura, ¿cómo es que decimos en El Salvador? La vieja confiable. Ajá. Ay, la violación de derechos humanos. No, si es que no puede ser absoluto. No existe una nación en el mundo capaz de garantizarte al 100% tus derechos. Yo insisto, para mí, esa es otra de las diferencias que tenemos con Tania. Para mí esto no es un modelo. Si fuera un modelo lo podría replicar. Aquí lo que tenés son acciones que se han dado para actividades puntuales que te tienen contenido el tema de violencia, no está resuelto. Yo creería, en eso sí comparto mucho con Tania, que el gran problema de Honduras es el tema del narcotráfico. O sea, y no es de hoy, no es de antier. Hace un par de meses yo di unas declaraciones, ¿se acuerdan cuando un militar dijo que se le estaba acabando la paciencia? Un militar hondureño con las capturas en alta mar que estaba haciendo el Estado salvadoreño en la zona del Golfo, ¿vea? Que esas capturas le estaban quitando la paciencia. Y que estábamos metidos en sus territorios. Para empezar, me acuerdo que dije yo en esas declaraciones, el Golfo tiene régimen de condominio, el que vive en apartamento entiende qué significa eso. Eso no es de nadie y todo es de todos, uno. Y dos, el militar que se moleste porque el militar vecino agarra una lancha con droga, o era de él o lo pusieron a defenderlo. Cabal. O sea, no te puede molestar a vos que un país esté deteniendo lanchas con droga que van a envenenar a jóvenes y a otros países. Si un militar se molesta es por una de las dos, tan sencillo como eso. O él la estaba cuidando o era de él. Entonces el narcotráfico en Honduras, tenés documentales, tenés películas, tenés series, tenés libros, donde se sabe que hay unas extensiones de terreno donde no llega el Estado, manda el narco. Tenés expresidentes acusados. Y que perdonados. Condenados y también perdonados. Entonces, ahí hay un tema más grande. Lo que principalmente falta es voluntad de resolver el problema. Bueno, pero entonces, volviendo al tema porque tuvo un giro hoy,
Pero bueno, entonces el presidente Bukele puso, entre otras cosas... Mira, para mí... Entonces puso escuchar al nuevo ministro de Seguridad defender los derechos humanos de los criminales es triste, ¿verdad? Bueno, dice que van a morir. ¿Ah? ¿Qué no dijo eso? Bueno, eso lo interpretó. Sí, interpretó él, sí. No, pero de hecho creo que pidió disculpas. Lo que les iba a decir es que esto ha tenido un giro porque el ministro de Comunicaciones de Honduras salió diciendo hoy que el gobierno se disculpa por lo que dijo. Oigan, ahí tenemos el video, ¿verdad, Chomito? Sí lo tenemos, ahí está. Señor Argueta, bienvenido. Es un gusto saludarlo esta mañana en TV Azteca. Secretario de Comunicaciones. Don Darío, muchas gracias por el espacio. Buen día a los amigos en su plató. Saludo al pueblo hondureño. Creo que no hay mucho que decir más que las declaraciones de un funcionario en una entrevista a veces pueden tomarse subjetivamente o pueden malinterpretarse, incluso podemos tener un lapsus. Yo creo que una declaración de un funcionario no remite a una política de Estado como tal, y nuestra política de Estado está en el tema de seguridad, está bastante claro en nuestro plan de gobierno. Un día con gusto llego por su programa para que platiquemos precisamente sobre nuestro plan de gobierno. Ahí está la ruta clara que tenemos con la visión de nuestro presidente, y yo creo que hay que reenmarcar la situación. Hay una cosa que es bastante clara: cada país toma sus decisiones. Lamentamos si fueron mal tomadas en el hermano país del Salvador, pero yo creo que hay un mensaje claro, y es que juntos, como hermanos centroamericanos, tenemos que trabajar por la seguridad de nuestro pueblo, ¿verdad? Y la inseguridad. Lo que ya les había puesto yo, se lo voy a adelantar para ver qué dice Tania y Bessie de esto, porque me va a interesar escuchar las palabras de Tania y Bessie. Pero ese es el tema que les ha estado funcionando, y esta administración lo saca cada vez que necesita mantenerse, que estén hablando de ellos. Yo en lo personal, para mí era innecesario que el presidente nuestro comentara lo que está pasando en Honduras. Ese es su rollo de los hondureños. Si lo quieren arreglar bien, y si no también. Él es presidente de aquí que resuelva. Punto. Porque esta polémica, pero puede ser que reaccione porque hablaron de El Salvador. Pero esta polémica, ¿para qué? Pero es que fíjate que en lo que dice Bessie, de que siempre sirve como arma de publicidad cuando otros están de candidatos. Entiendo yo que ya es un presidente. Ya, sí. Entonces, ¿de qué le sirve de campaña eso ahorita? Ahí como que se contradice. Por otra parte, tú tenés casos bien puntuales, como el de la corruptaza Sandra Torres en Guatemala, que mucho movió el tema, hasta movido en su publicidad por alguien de experiencia aquí en El Salvador, y el tema no le furuló, porque tremenda corrupta, por mucho que te venda replicar es decir, y ofrezca los resultados de El Salvador, la gente jamás iba a confiar en ella. O también se vio en Sudamérica, en como 2 países o 3, que anduvieron, en el mismo Honduras vino un candidato a presidente en no sé si en helicóptero o qué, pero vino a El Salvador y andaba haciendo campaña, también promoviendo el tema de la seguridad, y no es presidente. En Sudamérica se vieron también otros ejemplos. Entonces, por mucho que te sirva de publicidad, no te garantiza quedar, si es que en tu pueblo te conoce la gente. Entonces ahí sí no concuerdo con Bessie, definitivamente, por estos 2 puntos. Sí, pero siempre utilizan, ese es el discurso. Eso es cierto, en ese punto. Bueno, ahí están las declaraciones. Dígame usted qué opina, gente. Recuerde que este video es gracias a... Atención, hermano salvadoreño, tú que estás pensando regresar a El Salvador y quieres llevarte todo lo que has logrado en Estados Unidos. Central de Envíos IN tiene el servicio de mudanza en contenedor, donde tú podrás llevar absolutamente todo a nuestro bello país El Salvador. También Central de Envíos IN cuenta con el servicio de encomiendas de caja de 30x30. También el servicio de enviar tu vehículo a nuestro país El Salvador, y también los servicios de encomienda de libra por libra, todo vía aérea. Recuerda, contacta a Central de Envíos SIN al teléfono 213-383-9300. Es una compañía con más de 40 años de experiencia. Llámalos al 213-383-9300.